Las ecuaciones paramétricas de la trayectoria de un móvil son para el eje X esta de aquí y para el eje Y esta de aquí. Haya la ecuación de la trayectoria, recordemos que es el eje Y en función del eje X, ¿no? Que eso es la forma, ¿no? de la trayectoria, y calcula la velocidad total, si no dice nada es la total, en t igual a 3 segundos. Bueno, pues si nos damos cuenta, en el eje X, la única fórmula del MRU era x es igual a x sub 0 más velocidad, porque es constante, por tiempo. Bueno, por incremento de tiempo realmente. Pero vamos a dar por hecho que incremento de tiempo que es t menos t sub 0, que t sub 0 es 0 y por tanto es lo mismo que por tiempo. Vamos a dar por el hecho así. Entonces, si nos damos cuenta, pues esta es una ecuación de un MRU. ¿Por qué? Porque es una x sub 0 que no pone nada, pues sería 0 más 50 por t. La x sub 0 vale 0, más una velocidad por tiempo. Entonces esta es una fórmula que nada más verla tenemos que darnos cuenta de que es de un MRU y por tanto en el eje X hay un MRU. Y en el eje Y, al tener una t al cuadrado, pues nos tenemos que dar cuenta de que es un MRUA, porque solo hay una ecuación que tenga la t al cuadrado, que es una de las tres ecuaciones del MRUA, que recordemos que son estas. Vamos a poner tiempo, e incremento de tiempo, pero vamos a decir que t sub 0 es 0 y entonces por eso pongo t final. En el eje y sub 0, porque el MRUA está en el eje Y, más velocidad sub 0 en el eje Y por tiempo más un medio de la aceleración en el eje Y por tiempo al cuadrado, y la otra pues era esta, ¿no? V en el eje Y, V sub 0 y al cuadrado, más 2 por A por incremento de Y. Pues si nos damos cuenta, pues la unidad que puede ser esta y por tanto se trata de un MRUA. En el eje Y hay un MRUA y en el eje X hay un MRU. Solo con verlo nos tenemos que dar cuenta. Bastante fácil conociendo la fórmula. Y así nos dicen, haya la ecuación de la trayectoria. Pues nosotros sabemos que cuando en el eje X hay un MRU, en el eje X hay un MRU y en el eje Y hay un MRUA, pues la trayectoria como es, parabólica siempre, ¿no? Depende de dónde lo lancemos, o si el lanzamiento es horizontal, pero se trata de una parábola, ¿no? Entonces esto va a ser una trayectoria parabólica porque sabemos que va a haber una trayectoria parabólica siempre que haya una composición de movimientos de MRU en un eje y MRUA en otro eje. La ecuación de una trayectoria parabólica es una ecuación, una función polinómica de segundo grado, ¿no? Un polinomio de segundo grado. Un polinomio, un polinomio de segundo grado es lo que nos va a salir. Si queremos ya entender un poquito más el ejercicio, si nos damos cuenta de dónde parte, pues como en el MRU nos damos cuenta de que al no poner nada aquí es 0 más esto por t, ¿no? La x sub 0 es 0, como ya hemos dicho, pues eso quiere decir que el cuerpo parte aquí en el eje Y, porque la x vale 0, la x inicial vale 0 y por tanto el cuerpo parte de x igual a 0. Es decir, en el eje Y todos los puntos la x vale 0. Entonces el cuerpo parte de una x inicial x sub 0 y de una y inicial que como está aquí vemos y sub 0 y aquí no está, ¿no? Pone 0 más algo por t más algo por t cuadrado. Entonces la y sub 0 que no está es porque vale 0. Entonces el cuerpo parte de x sub 0 igual a 0 y y sub 0 igual a 0. Entonces el punto inicial es el punto 0, 0, el origen de coordenada. El cuerpo parte de aquí. El cuerpo parte de aquí, no parte de una altura inicial ni nada, porque la y sub 0 vale 0 y la x sub 0 vale 0. Y entonces, si nos damos cuenta, pues este tipo de movimiento, la velocidad inicial pone 50, 50 positivo, se refiere que va hacia arriba, esta es la v sub 0 inicial, y la velocidad en el eje x que es constante, pues 50 también. Entonces, la velocidad total va a ser más o menos así, la velocidad total inicial, y por tanto se trata de un lanzamiento parabólico con un cierto ángulo inicial con el eje X. Y este será el punto final, ¿no? Nos damos cuenta solo viendo la fórmula y sabiéndonoslas bien, se entiende todo esto, de que parte del 0, 0. Así, dice, halla la ecuación de la trayectoria, que es y en función de x. ¿Cómo se hallaba la ecuación de la trayectoria? Pues lo mismo, lo primero es en la ecuación del MRU, del eje X,
despejar t en función de x. Despejar t en función de x, es decir, despejar la t. Despejar. En la del MRU, del eje X, despejamos la t. Y una vez que tengamos la t en función de X, la metemos esa t, la sustituimos en la ecuación del MRUA, que es la segunda, la de y en función de t. Vamos a hacerlo. El primer paso, en la ecuación del MRU despejamos que esta t en función de x. Pues si tenemos x igual a 50 por t, porque la x sub 0 vale 0, para despejar t, simplemente el 50 que está multiplicando pasa dividiendo, x partido 50. Esto es t en función de x, ¿no? Porque depende de x. Y esa t en función de x la metemos, la sustituimos en la t de el MRUA, de la y en función de la t. Y nos sale ya y en función de x. Vamos a meterla en esta ecuación que para nuestro ejercicio es esta de aquí. Pues y va a ser igual a 50 por t, que t lo sustituimos, sería x partido 50, menos 5 por t cuadrado, que es x partido 50 al cuadrado. Así nos sale que y, que vemos que ya depende de x, que es lo que queremos, la ecuación de la trayectoria, y en función de x ya la tenemos esta, simplemente la vamos a poner más bonita, pero ya hemos llegado al resultado. Sería 50 entre 50 da 1, sale x, menos 5 por x cuadrado partido 50 al cuadrado. 50 al cuadrado, que serían 50 por 50, 2500. Así ya tenemos el resultado del ejercicio. Esta es la ecuación de la trayectoria, porque es y en función de x, y sale, como vemos, una función polinómica de segundo grado, porque x está al cuadrado. Y es la trayectoria, es esta función matemática, esta parábola de aquí. Y además nos piden, calcula, ya hemos terminado con esto, calcula la velocidad total en t igual a 3. Pues la velocidad en el eje X en t igual a 3 es la misma velocidad que en cualquier t, 3 segundos. Porque la velocidad en el eje X es constante y ya hemos visto que la velocidad en el eje X, como es lo que multiplica a la t en un MRU, es más 50. 50 metros por segundo. Vamos a decir que está en sistema internacional. Si no nos dice nada, está en sistema internacional. Y la velocidad en el eje Y en t igual a 3, ¿vale? Que en el eje X no cambiaba, entonces si la sabemos al principio, la sabemos siempre. Y la velocidad en el eje Y en t igual a 3, pues la podemos sacar, por ejemplo, de esta fórmula, que ya que se trata de un MRUA. La velocidad en el eje Y en t igual a 3, pues sustituimos t igual a 3 en esta fórmula. Esta fórmula para nuestro MRUA sería velocidad en el eje Y es velocidad inicial en el eje Y más aceleración en el eje Y por tiempo. Velocidad en el eje Y es velocidad inicial en el eje Y, la sabemos ya porque era lo que multiplicaba a la t en esta ecuación de aquí, es más 50. Por el tiempo, que como lo queremos en t igual a 3, pues por 3. Más un medio de la aceleración, que como hemos tomado positivo para arriba, y este ejercicio ha tomado positivo para arriba, la aceleración es, bueno, más un medio por a, todo eso junto vemos que es el 5. ¿Vemos? Un medio por a es 5, porque es todo lo que está multiplicando a t cuadrado. Bueno, más bien el menos 5. Entonces ya directamente aquí pongo menos 5 por, porque eso, todo esto es menos 5 por t cuadrado, que es como lo queremos en t igual a 3, que no se nos olvide, la velocidad final en t igual a 3, pues por 3 al cuadrado. Sustituimos y se nos dará 50 por 3 menos 5 por 9, 45, y nos sale 105, ¿no? Ah, no, perdón, en este caso estamos utilizando esta fórmula de aquí, ¿vale? No me he dado cuenta, estamos utilizando esta, no la del medio. Para calcular la velocidad final, perdón, para calcular la velocidad final en el eje Y será con esta fórmula. Velocidad inicial en el eje Y, que hemos visto que es
más 50, lo que multiplica la t en esta fórmula, que es esta, más la aceleración. Ahora, ¿cuánto vale la aceleración? Pues si vemos que más un medio por a, más un medio por a, vale menos 5, porque es lo que está multiplicando a t cuadrado, pues ¿cuánto vale la aceleración? Pues despejamos a, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, a es menos 5 por 2, es decir, a es menos 10 metros partido segundo al cuadrado. Entonces, más la aceleración, que es menos 10 por t, que estamos en 3 segundos. Ya tenemos la velocidad final en t igual a 3. Nos faltaba la aceleración, pero nos la daban indirectamente en esta fórmula. Así sería la velocidad final 50 menos 30, que es 20 ahora sí. Me confundí con la fórmula, estábamos con esto. Metros partido segundo. Ahora, si ya sabemos la velocidad en el eje X en t igual a 3, porque es la misma que en todos los puntos en el eje X, que es constante, y la velocidad en el eje Y en t igual a 3, que es 20, la velocidad total en el eje Y, que nos dice la velocidad, se refiere a la total, perdón, la velocidad total, no en el eje Y, la velocidad total, en t igual a 3, t igual a 3 segundos, la velocidad total será, como son dos vectores, como es un vector con sus dos componentes en el eje Y y en el eje X, en el eje X es más grande, 50, y este es 20, así que lo voy a dibujar un poco más grande. La velocidad total será, si hago paralelas por aquí, esta. Entonces, ¿cuánto es el módulo de esta velocidad? Pues la v sub x al cuadrado más la v sub y al cuadrado. La raíz de 50 al cuadrado más 20 al cuadrado que da como resultado, pues da como resultado aproximadamente 53,85 metros por segundo. Este sería el módulo de la velocidad total. Y si queremos la velocidad total en forma de vector, pues simplemente sería la v sub x por el vector unitario del eje x, que es la y minúscula, más la v sub y por el vector unitario del eje y, que es la j minúscula, pues sería el vector total en t igual a 3, vamos a ponerlo así si queremos, en t igual a 3, es v sub x en t igual a 3 por el vector unitario del eje x y más v sub y en t igual a 3, que es más 20, por el vector unitario del eje y. Si lo queremos en módulo, así, y si lo queremos en vector, así. Si tenemos dudas en un examen de cómo lo quieren, si así o así, pues se puede preguntar en el examen, eso no pasa nada por preguntarlo. Y hay que poner las unidades. Metros, aunque sea en vector, también hay que poner las unidades. Metros partido segundo.